Buenas noches con todos los presentes. ASPECIBE inicia un nuevo año. Seguimos con nuestra actividad académica. Iniciamos un nuevo año con mucho entusiasmo, pero también no con menos preocupación por la situación que se nos está dando en el país, con la esperanza de que se atenúe la situación, pero estamos viviendo una realidad. Sin embargo, queremos continuar con nuestra actividad, ya sea por este medio, que nos permite de todas maneras estar unidos. Mis primeras palabras para agradecer el soporte que nos ha dado la empresa BioPro el año que pasó, a Christopher por todo el empeño que ha puesto en que esta plataforma funcione adecuadamente y que ahora nos sigue apoyando. Muchas gracias, Marcel, por estar presente, por compartir con nosotros y, lógicamente, al doctor Soriano. Pues, un agradecimiento muy especial el que nos acompañe y nos permita compartir con él todo su conocimiento. Doctor Coasaca, igualmente, muy agradecido por participar en nuestras reuniones. Es miembro de la familia nuestra, así es que bienvenido y gracias siempre por estar con nosotros. Y sobre todo muy agradecidos a todos los asistentes a esta reunión, que nos permite seguir trabajando y continuar proveyendo esta información, coordinando estos eventos. Así es que, sin más, te dejo, Marcel, para que tú presentes el caso clínico. Adelante. Gracias, doctor Alfonso. Es un gusto saludarlo después de tanto tiempo. Agradezco la gentileza de la asociación de ASPECIBE, con quien me relaciono hace muchos años, todavía desde que era yo residente, gracias a usted, y después por la gentileza del doctor Wesley, que luego de unos años de ausencia me integró en forma feliz, y ahí conocimos pues al doctor Soriano, al doctor Osorio y a tantos de nuestros referentes y maestros que nos permiten seguir adelante con la inspiración en este mundo que es la columna. Por lo mismo agradezco al doctor José y al doctor Juan Coasaca por haberme aceptado la gentileza de acompañar en este caso clínico en condición de panelistas. Sabemos de la trayectoria del doctor Soriano, creo que no necesita presentación. Bienvenido, doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Yo no sé si el doctor Wesley, en calidad de moderador, debe hacer alguna presentación previa, o es que yo empiezo de una vez con el caso clínico. Bueno, ¿me escuchan? Buenas noches, doctor Wesley. Sí, bueno, el doctor Marcelo es un amigo nuestro, conocido, hizo su residencia en el Almenara y actualmente labora en el Cusco, ¿no? Nos alegra verlo, doctor. Sabemos de que usted estuvo mal en la primera ola y nos alegra verlo en este momento. Igual que el doctor Soriano, es un amigo nuestro, él es médico que labora y ejerce en México. Nos alegra también tenerlo presente en nuestro panel. Bueno, en el Hospital Sabogar del Callao, salud. Nos alegra también tenerlo presente en este panel. Bueno, sin más pido al doctor Castelo para que pueda iniciar la presentación de su caso. Adelante, doctor Castelo. Correcto, doctor. Bien, buenas noches con todos. En esta ocasión voy a tener el honor de participar en la primera actividad virtual de ASPECIBE, presentándoles una experiencia muy concreta en relación a una patología que empezamos a manejar hace un tiempo, de la cual ya tenemos algunos casos, pero que fue singular por las condiciones de tratamiento más que por la patología en sí, en virtud de que este tipo de abordaje, que es el abordaje cervical retrofaringeo, no es muy afín a la mayoría de los neurocirujanos, al menos que empiezan en los primeros años de su ejercicio,
y más adelante es necesario manejar algunas patologías básicamente traumáticas, entre otras, mediante este tipo de abordaje. Por lo tanto, nos ha interesado la presentación para compartir con ustedes esta situación específica de una paciente joven de 24 años de profesión arqueóloga y sin otro antecedente clínico de relevancia, quien una semana previa al ingreso al hospital estaba viajando con un grupo de amigos en una carretera interprovincial e infelizmente sufre un accidente donde el vehículo en que viajaba ella como copiloto vuelca hacia un barranco de más de 30 metros de profundidad y sufre pues múltiples traumatismos. Por desdicha, el piloto que era su pareja fallece, otras personas quedan heridas y ella es la que es sobreviviente y más afectada. No sabemos si llevaba un cinturón de seguridad en el momento del accidente. El destino inicial, después de haber recibido las atenciones de los paramédicos y los bomberos, fue otro centro hospitalario donde se hace el manejo inicial con los diagnósticos de politraumatizada, traumatismo craneal y lesiones espinales que incluyen básicamente la columna cervical. Entonces se le inicia un tratamiento sintomático, se le indica reposo, analgésicos, se le coloca una ortesis cervical y después de hacer unas pruebas diagnósticas se promueve o se plantea a la paciente realizar un traslado a la ciudad de Lima para un mejor manejo por diversas circunstancias que desconocemos en específico. Entonces la familia busca alternativas, contacta con nuestra institución y es así que logra ser trasladado a nuestro hospital, que como la mayoría de los participantes saben, es un hospital que funciona ahora en situaciones de contingencia debido a un conflicto político que no termina de construir todavía las instalaciones, que son bastante grandes. Esperemos más adelante que sea una realidad. Bueno, llega al hospital por la emergencia en condiciones de estabilidad hemodinámica respiratoria, felizmente, y observamos que se encuentra en una camilla a 0 grados de inclinación de la cabeza, con signos vitales estables y con un perfil cardiorrespiratorio sin alteraciones. Cuando realizamos la evaluación clínica a la paciente en el examen neurológico, observamos que se encuentra despierta, orientada en las 3 esferas, con 15 puntos de Glasgow, las funciones cerebrales conservadas y las pupilas en buenas condiciones. En la evaluación específica espinal o medular, no demostramos ninguna alteración en la fuerza, en las 4 extremidades, ni tampoco en la sensibilidad superficial o profunda, la cual se encuentra preservada. Y los reflejos profundos, así como la función esfinterana, se encontraban también en condiciones de normalidad, así como la función vocal, que tiene una implicancia, como vamos a revisar más adelante. Desde el punto de vista de los signos de trauma, la herida que presenta es básicamente una herida precoronal a este nivel, de modo que eso aporta al mecanismo de trauma en cuanto a la biomecánica de la lesión, y escoriaciones múltiples en las manos o en otras partes del cuerpo, así como una limitación funcional al movimiento debido al dolor moderado que presenta la paciente o a la presencia de un collarín Filadelfia con el cual llega de la otra institución. La palpación cervical cuidadosa demostraba dolor entre las vértebras C3 y C4 a ese nivel. Entonces, se evalúan las pruebas auxiliares que trae la paciente de la otra institución, que son esencialmente una radiografía de columna cervical, la tomografía y la resonancia, con todo lo cual es examinada por nuestro equipo, y los análisis de laboratorio no demostraron realmente ninguna alteración. En cuanto a la radiografía de columna cervical, esta es la imagen. Se presenta las placas a las que tuvimos acceso, no se repitió un nuevo estudio en virtud del dolor que presentaba la paciente, en vista antero-posterior y lateral. Y aquí, nosotros advertimos que a nivel del espacio C3, C4, que apenas se ve en la vista antero-posterior, ya existen algunos cambios en la morfología de la columna, con una alteración en la anatomía del cuerpo de C3. No muy claro porque está media cortada la imagen, que es así como se ha
se ha recogido el estudio. Y en la parte, o en la vista lateral, también estamos observando que las líneas espinales de alineamiento cervical están comprometidas a nivel del cuerpo C3 con esta lesión, y esta misma ya tiene una morfología distinta a las demás vértebras asociadas en comparación a C2, C4 y C5, donde hay un ensanchamiento en el eje anteroposterior y una disminución de la altura apreciable entre un 20 a 25%. Evidentemente, ya se aprecia una prorrupción de un fragmento con invasión de canal a ese nivel, tanto como en la región anterior, y la angulación medida entre los ejes del margen posterior o el muro posterior de C2 y C4 tenían 10 grados, hicimos una pequeña corrección, 10 grados de angulación. Hasta aquí, si existe alguna observación, algo que también a mí me llamó la atención fue la hiperlucidez que se encuentra delante de la columna, con estas imágenes marcadas con asterisco amarillo que representa el espacio prevertebral, ¿no? O retrofaringeo, retrotraqueal, que está un poco ensanchado. Muy bien, progresamos entonces con la imagen tomográfica. En esta evidentemente se aprecia con mejores condiciones la lesión a nivel del cuerpo de C3, donde estamos observando una disociación entre los márgenes espinal anterior y posterior y los bordes de la vértebra, con dos trazos además en split en el eje sagital, que se encuentran comunicando los dos platos, ¿no? Superior e inferior, y la invasión del canal también en la parte posterior debido al compromiso del muro posterior. Mientras que en las axiales se hace evidente todo lo que se aprecia con trazos en split en un eje y en otro eje también, que configure ya una lesión prácticamente en estallamiento, y la invasión de ese fragmento en el canal cervical que ya va condicionando los criterios de estabilidad de esta lesión. En cuanto al espacio retrotraqueal o retrofaringeo, también estamos demostrando ahí con los asteriscos que se encuentra algo ensanchado. Es posible que tenga que ver con algún grado de hematoma en relación a la fractura, y esto en la resonancia se aprecia también en la parte anterior, donde hay una hiperintensidad compatible posiblemente con algún hematoma en relación a la patología, y el muro posterior que se encuentra en bastante proximidad a la médula espinal a este nivel. Los cortes coronales, o perdón, axiales, muestran en C2 y en C3 esos detalles, en C3 y C4 también la producción de los fragmentos o del fragmento y su contacto directo con la médula, que felizmente no presentaba un déficit asociado. Ese es el espacio retrofaringeo y retrotraqueal que habíamos advertido con una hiperintensidad compatible con un hematoma. Entonces, hasta aquí hay alguna posibilidad de una discusión breve, tal vez, aunque no creo que sea no para tanto en el diagnóstico. Me llama la atención la radiografía. ¿Me escuchan bien? ¿Aló? Sí, sí, doctor, lo escuchamos. Decía que en la radiografía simple, como llegó al servicio de Marcel, por ser una lesión alta del complejo C1, C2, podría estar también imbrincada, oculta en una placa simple, no hablando de la resonancia, una potencial lesión superior. Había planteado eso como posibilidad, porque recuerda que el mecanismo de lesión es sumamente violento. Volcadura con 30 metros de profundidad en un vehículo puede ocasionar cualquier tipo de lesión. Entonces mi pregunta era que si con una placa simple de inicio podíamos también sospechar o ir a un análisis mayor de las líneas tanto de Chamberlain para poder ver si estaba o no ocupando un espacio. ¿Era suficiente esa placa simple para poder mirar un poco más arriba? Correcto, sí, es correcta la apreciación. Como expliqué al inicio, estas son las imágenes que trae del hospital.
pudimos haber, por ejemplo, realizado una transoral, al menos, para determinar algo más de la anatomía de la porción superior, pero no estimamos conveniente en virtud que ya traía las imágenes complementarias que nos permitió eliminar esa posibilidad, ¿no? Pero por supuesto que es muy importante, ¿no? Es muy útil. Tiene también una tomografía craneal que no la he mostrado acá, en cuya ventana ósea no se aprecian fracturas, al menos en la parte condilar, en la parte craneal baja, que podrían corroborar alguna potencial lesión a alta nivel de la unión cráneo-cervical. Gracias. Ok, entonces, continuando con la evolución, en cuanto al diagnóstico, nosotros habíamos planteado que esta es una lesión traumática debida al mecanismo de compresión axial, producto de lo cual aporta, por ejemplo, la anamnesis y también esa lesión craneal precoronal que traía la paciente, donde eventualmente cuando se hace el análisis biomecánico debemos definir si hay desplazamiento intersegmentario que no se logró apreciar en esas imágenes, por lo tanto se descarta que sea una lesión de tipo C o traslacional y se analiza pues las condiciones del complejo ligamentario de la banda de tensión que no se encontraba comprometido en este caso y la fractura del cuerpo vertebral es la que presentaba básicamente compromiso radiológico, imagenológico, para luego definir las condiciones del muro posterior. Como se ha visto claramente, el muro posterior estaba afectado y al mismo tiempo ambos platos terminales estaban comprometidos. Por lo tanto, en esa secuencia que se sigue de acuerdo a la clasificación de AO, hablamos de una fractura tipo A4. De esta manera, la fractura es inestable, de acuerdo a la clasificación, es una fractura por estallido o con split sagital. Aquí vemos que hay split sagital y coronal con compromiso de ambos platos, con fracaso del soporte anterior, evidentemente que afecta el muro vertebral posterior, con invasión del canal y una potencial inestabilidad neurológica, en este caso no lo tenía la paciente, que hace que los criterios configuren pues la fractura A4, que ya es conocida. No tiene un componente neurológico, por lo tanto, es una paciente que si la llevamos a la clasificación de Asia sería una Asia E, sin alteración motora sensitiva, y tampoco tiene modificadores asociados a la arteria vertebral u otros elementos, ¿no? ¿Algún comentario tal vez hasta este punto? Sí, ¿alguien desea hacer algún comentario, agregar algo o pedir algo que le aclaren? ¿Había algún problema que tenía el paciente al tragar, doctor? ¿Perdón? ¿Tenía disfagia, algo? No. No, ya lo definimos al inicio, no tenía compromiso bucal, ni tampoco disfagia, ni disfonía. El paciente básicamente presentaba dolor a la movilización como única manifestación, además de dolor a nivel craneal precoronal, pero ningún compromiso neurológico. Bueno, ¿desean hacer algún comentario? ¿No? Muy bien. Básicamente un comentario es que cuando tú sospechas que alguien tiene una fractura cervical, cambia el sentido. Normalmente vamos a la parte clínica y después a los estudios, ¿no? Así es. En este caso, cuando una paciente tiene una fractura tan violenta y tiene dolor cervical tan específico, una recomendación importante que hicimos en la UOF de Derecho en las guías es primero los estudios y después la exploración, ¿no? Cuidado con ese tema, es importante, creo yo. ¿Qué opinas, Marcel? Sí, perfectamente, doctor. Creo que eso es fundamental en índice de sospecha.
antes de evaluar la inmovilización y los estudios, con lo cual uno puede potencialmente descartar una lesión inestable. Por fortuna, la paciente trajo ya de otro hospital las imágenes. Evidentemente que aquí hemos hecho la secuencia clínica de un caso, ¿no? De un caso típico, pero es importante resaltar esto, ¿no? Ya traía las imágenes, eso nos dio ya más tranquilidad, pero para la práctica diaria, por supuesto, cuando al menos no tenemos, en algunos hospitales no existen tomógrafos, y entonces están yendo a los radios X una y otra vez, y por lo tanto esa apreciación o esa acotación es muy válida, doctor. Gracias. Ok. ¿Alguien más desea aportar? ¿Algún comentario? Yo quería hacer una pregunta abierta. Si, por ejemplo, el paciente hubiera traído solo rayos X y tomografía, ¿era necesario hacer en estas condiciones neurológicas la resonancia? Definitivamente, a la opinión de todas las guías es que no. El estudio de elecciones, la tomografía, sin duda, es una buena pregunta, especialmente porque la paciente no tenía ninguna manifestación neurológica. Entonces, hablando de optimización de recursos, tomografía. Hablando de decidir entre tomo o resonancia, tomografía. Hablando entre placas, resonancias y tomografía, tomografía. Sería el estudio inicial y eso es importante como parte del abordaje de estos pacientes. Correcto, de acuerdo, muy bien, doctor, sí es cierto. Tal vez en el caso de que las imágenes fueran negativas, hasta una tomografía, el dolor y la limitación sean intensos, podríamos considerar para descartar una lesión ligamentaria, ¿no? Cápsula ligamentaria, una resonancia. Solo en ese caso pienso. De acuerdo contigo, Marcelo. Muy bien, entonces para efectos del tratamiento habría que hacer algunas consideraciones. Por ejemplo, definir pues la estrategia. Y creo que al menos todos los que estamos reunidos, o casi todos, somos cirujanos que desarrollamos de alguna forma columna, y para nosotros es fundamental establecer las condiciones quirúrgicas, y eso basado en la biomecánica, en la historia clínica y en los criterios de estabilidad o inestabilidad. Porque, por ejemplo, también otra alternativa que se le ha ofrecido fuera era solamente mantenerse con collarín. El momento de la cirugía, si era necesario hacer una cirugía de urgencia, o si nos hubiera llegado primero a nosotros la paciente, si era necesario hacerlo de forma urgente o de forma programada. La ruta de acceso para efectos de resolver o restaurar la biomecánica y atacar la fisiopatología del problema, si es suficiente anterior o también en forma combinada. El abordaje preferido, de acuerdo a la ubicación y la relación con las estructuras prevertebrales, si por ejemplo es alternativamente por vía transoral o cervical anterolateral, como habitualmente abordamos la columna cervical por vía anterior, o retrofaringea por sus relaciones anatómicas, y el injerto que se pueda administrar. Entonces, para este efecto, como ya lo hemos analizado, pues definitivamente nosotros habíamos considerado que el manejo es sin duda quirúrgico por las condiciones de inestabilidad, la ubicación, la localización. Hay un doble split que con la carga axial, cuando se pueda levantar o ejercer sus actividades, los pacientes podrían desplazarse, y ya tenía un compromiso, un contacto con la médula espinal, como habíamos definido, y además la inestabilidad se caracteriza por el dolor intenso a ese nivel y la deformidad también establecida. Por lo tanto, no teníamos duda de esto. La cirugía la preferimos hacer en forma programada, además de los estudios prequirúrgicos, debido a la infrecuencia de las lesiones a este nivel y de los abordajes que no son tan frecuentes ni son tan familiares a la mayoría de los neurocirujanos, y nosotros nos incluimos, porque este es un caso de hace un año, a la necesidad de contar con el equipo quirúrgico que además nos pueda facilitar el acceso. Por ejemplo, en ocasiones puede ser un cirujano maxilofacial, un cirujano oncológico, etcétera, y a la planificación y estudio de los exámenes, así como a la disposición del material, que para nosotros en el ministerio es importante. La ruta, definitivamente, por lo expuesto, por lo evidente, debido a la lesión corporal anterior, con las modificaciones establecidas, y el abordaje que elegimos fue un abordaje
anterolateral retrofaringio, por las relaciones anatómicas y la mejor accesibilidad. Si bien, por ejemplo, también está definida que para lesiones C2 y un poco C3 es posible hacerlo por vía transoral. De esa forma no lo habíamos pensado, además por otras complicaciones asociadas al acceso transoral. Y el injerto, bueno, que preferimos fue un injerto mixto con el uso de instrumental y también el propio tejido óseo del cuerpo, ¿no? Después de retirar y hacer la corpectomía. Entonces, para este efecto fue necesaria una revisión exhaustiva de la anatomía quirúrgica, comprendiendo que los espacios cervicales clásicos entre las lesiones C4 a T1, que son las más frecuentes, son esencialmente el previsceral o espacio traqueal, el carotidio, que es lateral, y el prevertebral, que es el que nos permite identificar las estructuras profundas de estas regiones. Entonces, esto es lo que normalmente hacemos para 1, 2, 3 niveles a nivel cervical, pero para un abordaje retrofaringio tenemos otras estructuras en anatomía a nivel submandibular y perioideo que hay que considerar. Por lo tanto, aquí estamos agregando un espacio submandibular que está asociado a una compleja red de vasos y nervios a este nivel, y por lo tanto tenemos que revisar bien la anatomía con algunas particularidades, y este corredor es el que debemos trabajar. De modo que, revisando la anatomía quirúrgica, el músculo platisma, que es el que debemos incidir primero, tiene algunas relaciones en la parte superior, sobre todo con la región perioidea y submandibular, donde la presencia de la glándula parótida, submandibular y helioides son referentes anatómicos importantes. Entonces, hasta ahí los músculos del área suprayoidea son los que pocas veces nosotros hablamos y era necesario revisar su estructura y relaciones vasculonerviosas. Las del área infrayoidea son más familiares con nosotros y el esternocleido más todavía. Entonces, esta región intermedia que se encuentra entre estas estructuras es el corredor vasculonervioso que se debe abordar, y para este efecto el dominio del triángulo anterior del cuello es fundamental, donde haciendo una bisectriz desde el ángulo parotidio hasta el hueso yoides, podemos definir un área supra y un área infrayoidea, que es donde se va a trabajar, ¿no? Los márgenes son ya conocidos, la línea media, el borde medial del esternocleidomastoideo. Y dentro de este triángulo o área infrayoidea, a su vez, tenemos la presencia del triángulo carotidio, definido además por la relación con el músculo homoyoideo, donde esencialmente el paquete vasculonervioso, la carótida, el vago y la yugular son la estrella de esta región. Y aún más podemos definir, por ejemplo, la presencia de esta vena, que es el tronco tirolingo facial, que se encuentra preciosamente presentada acá en este preparado de Roton, que nos marca un espacio un poco más preciso, que es el triángulo de Farabeo, el cual, por ejemplo, está también definido por la presencia del borde inferior de la glándula submandibular o submaxilar, que es esta que se está retrayendo. Entonces, este triángulo está definido por el trayecto del nervio hipogloso, por el borde superolateral del tronco tirolingo facial y por el borde medial de la vena yugular interna. Entonces, ahí tenemos el triángulo de Farabeo, que es donde esencialmente vamos a trabajar. Entonces, necesitamos reconocer las estructuras, además de las que ya hemos manifestado, la glándula submandibular y su relación con el bigástrico, que está el vientre anterior, el vientre posterior, y el hueso yoides, que se encuentra a la palpación también inmediatamente por debajo. Asimismo, la yugular interna, la carótida externa, y aquí es el punto más importante. Después de retirar la fascia superficial, tenemos en la fascia profunda la confluencia de la vaina carotídea en la parte lateral y de la fascia traqueal en la parte medial. Estas dos confluyen a este nivel y por lo tanto al disecar hay que reconocer algunas estructuras específicas. Por ejemplo, se aprecia aquí la bifurcación de la carótida común, la carótida interna, por aquí la externa, y la primera rama de la carótida externa es esta, que es la arteria tiroidea superior. Esta tiroidea superior emite a su vez otra rama que es más medial, que es la laringea superior, y más arriba la presencia de otras ramas como la arteria facial, la arteria lingual, que se encuentran en la región submandibular y en relación estricta por detrás con el nervio hipogloso. Entonces, esa es la arteria lingual,
y debajo la arteria tiroidea superior. El trayecto de estas arterias, sobre todo de la arteria tiroidea superior, es muy variable en cuanto a su nacimiento y en cuanto a su longitud y relaciones. Por lo tanto, cada caso en específico es importante analizarlo en forma estricta. La arteria laríngea superior es rama de la tiroidea superior mayormente, y el nervio hipogloso en relación con la arteria lingual y la facial más arriba. Asimismo, estamos apreciando esta estructura, que es el nervio laríngeo superior. Son dos laringios, ¿no? El laríngeo inferior, que se hace recurrente y que conocemos bastante en los abordajes más inferiores, y el laríngeo superior, que tiene dos ramas: el superior interno, que acompaña muchas veces a la arteria tiroidea superior, y en este caso a la arteria laríngea superior, y que es precisamente de orden más sensitivo a nivel de la mucosa laríngea, y la rama de este laríngeo superior externa, que es más motora hacia la membrana del músculo cricotiroideo. Entonces, estos dos nervios son importantes en cuanto al corredor quirúrgico que vamos a definir, sobre todo este, ¿no? El laríngeo superior, que puede estar acompañando a la tiroidea superior o a la laríngea superior. De esta manera, aquí vamos a identificar dos corredores quirúrgicos: este superior, que está en relación al borde medial de la carótida y al nervio hipogloso, como parte de la región submandibular, y este otro inferior, que está en relación a la arteria tiroidea superior. Propiamente, este suele ser un solo corredor. Esta pequeña rama es una rama recurrente e inconstante de la tiroidea superior, y este corredor a veces es más estrecho debido a la presencia de la tiroidea superior, que puede tener un origen a nivel de la arteria carótida externa más alto. Pero identificar este corredor es fundamental, porque encima se encuentra la confluencia de la fascia o de la vaina carotidia y de la fascia traqueal, y la disección correcta permite la identificación de estas estructuras. Al final, el ganglio cervical superficial, cervical superior, simpático, el longus capitis y el longus coli representan el último estadio antes del abordaje propiamente al ligamento, a la fascia prevertebral y al ligamento longitudinal, y el tratamiento de las lesiones en C2, C3 o C4 que motivó la revisión de este caso. Pero teníamos que ir a la disección cadavérica. En la disección cadavérica hay que identificar las mismas estructuras precisamente que ya se han mencionado: el músculo sternocleidomastoideo, que son los reparos que habitualmente conocemos en nuestros accesos quirúrgicos, pero para efectos de dominar el triángulo carotidio y sobre todo el triángulo de Faraveo, la identificación de las demás estructuras asociadas arriba a la glándula submandibular, llevamos circunscribiendo este triángulo, donde podemos además identificar a la a la vena yugular externa y a la vena facial, o a su componente más distal, que es la tironia facial, en este triángulo que ya es el triángulo de Faraveo. Aquí en la disección se puede encontrar una cadena ganglionar que durante el acceso quirúrgico eventualmente se puede retirar o se pueden resecar estos ganglios a efectos de identificar mejor la anatomía. En sentido más profundo, ya retirando los ganglios, estamos separando la arteria carótida externa, la yugular, lateralmente, y el componente músculo visceral en forma medial, y aquí identificamos la tiroidea superior, que en este caso tiene una emergencia más alta que lo que nos había mostrado Roton, y la arteria laríngea superior. Asimismo, en la parte alta está la arteria lingual, y asociada a esta el nervio hipogloso, que se encuentra todavía escondido detrás del borde inferior de la glándula submandibular hasta este nivel de disección. Finalmente, el nervio tiroideo, que es rama del hipogloso, que va al músculo tiroideo, y el nervio laríngeo superior en su rama interna, así como la rama externa, que es motor. En una disección final ya podemos apreciar con mayor detalle la carótida externa, la arteria facial arriba y la arteria lingual. Ese es el músculo estiloideo que estamos levantando, y más abajo el nervio hipogloso. Entonces, este es un componente superior que vamos a poder identificar en esta disección, y que necesitamos discretamente retraer en sentido caudal o craneal, perdón, a efectos de lograrle acceso a ese corredor. Y en la parte inferior, la tiroidea superior, la laringe superior y el nervio laríngeo superior en su rama interna, ¿no? Entonces aquí estamos separando el hipogloso, la laringe, la lingual y la facial, y este es el paquete vasonervioso superior, mientras que la arteria tiroidea superior y el nervio laríngeo superior en su rama interna es el paquete inferior. Y entonces se define el trayecto helioides, y esta prominencia que se aprecia
a este nivel representa pues el tubérculo más lateral, más extremo del ilioides, y ahí tenemos los dos componentes. Entonces, es importante en la disección palpar además este tubérculo ilioideo y lograr identificar el corredor que se encuentra lateral al mismo, separando el paquete superior y el paquete inferior y acceder a ese corredor. Durante la disección, la arteria tiroidea superior podría, si es muy proximal a este paquete superior, ligarse y seccionarse a efectos de ganar espacio, por cuanto a nivel tiroideo existe una circulación colateral con el otro lado. Y luego la presentación de los músculos vertebrales y la sección del disco C2, C3, C3, C4 y el cuerpo C3 que debíamos trabajar a ese nivel. Así las cosas, el abordaje finalmente nos permitió, después de una revisión y un manejo junto con el cirujano oncólogo, que fue con quien primero hicimos este primer caso, desarrollar la cirugía con el protocolo anestésico habitual, la posición del paciente en forma neutra con una ligera lateralización a la derecha o a la izquierda, y el acto quirúrgico en sí con la incisión y la inyección de los planos, que es habitual a nivel del platisma, posteriormente el borde medial del esternocleidomastoideo, después de liberar la fascia de envoltura del esternocleidomastoideo para llegar a la región paraioidea e ir identificando las estructuras musculares, vasculares y nerviosas, como la arteria tiroidea superior, ligarla si es que existe un conflicto de espacio en el corredor que necesitamos resolver, identificar después el componente retrofaringeo y visceral que se encuentra medial a este nivel, y la vaina carotidia lateral a este otro nivel, para luego acceder al corredor, al corredor propiamente previsceral, acceder a la fascia prevertebral, perdón, y luego identificar la columna con el borde medial del lobus colli, ¿no? Entonces, esto es el acceso espinal. Finalmente, los retractores son los mismos. Aquí cambiamos de retractores usando uno de bordes romos para hacer la retracción del componente superior. Y luego el resto es desarrollar el objetivo quirúrgico, ¿no? La corpectomía, la disectomía en la forma habitual, colocando luego el injerto somático y previo control con rayos X, hacer la fijación en C2, en C4. Por ejemplo, aquí estamos observando este corredor que se ha hecho un poco más amplio debido a que a nivel inferior se ha ligado a la tiroidea superior, y nos ha permitido tener un espacio mucho más amplio con menos problemas. Y el control radiológico permite la ubicación adecuada o la confirmación de la ubicación del injerto, de la placa y los tornillos en los cuerpos de C2 y C4, posteriormente el cierre de planos. La duración de la cirugía fue cercana a las 5 horas. Por fortuna no tuvimos complicaciones transoperatorias. Y en la evolución del paciente o de la paciente se demostró un dolor cervical moderado, menos que en el preoperatorio, sin déficit neurológico, excepto una zona de hipoestesia debajo o en la región submandibular, que de acuerdo a la revisión y a la discusión con el cirujano oncólogo que nos ayudó en este primer abordaje, se debe a la lesión involuntaria de pequeños filetes sensitivos del plexo cervical, ¿no? Pero no afectó en absoluto la función vocal, ni tampoco la deglución. No presentó esta paciente disfagia, sino solamente dolor moderado en el área quirúrgica. Hacia el tercer día ya logró sentarse y deambular, siempre con un collarín para hacer restricción de movimiento, y hacia el séptimo día, después de, además, convocar a psiquiatría porque estaba en un proceso de duelo pues, por la pérdida de la pareja, recién el alta médica. Logró retornar a sus actividades hacia el mes, a sus actividades habituales, domésticas más o menos, y a la actividad laboral hacia los 3 meses. De modo que en esta perspectiva nosotros asumimos que la evolución tanto funcional, biomecánica y cosmética fue favorable. Esta es la imagen de la paciente al día 2, con protección de la identidad, está con su collarín, no tiene un déficit asociado, y ya esto es al mes, en el primer control al mes, donde tenemos la imagen de la cicatriz, que en general es bastante
bastante cosmética. La incisión se ha preferido también en consulta con el oncólogo de esta forma, no se ha preferido una incisión semilunar submandibular porque nosotros no somos tan afines a ese tipo de acceso y para identificar la anatomía preferimos esta incisión que es una incisión ya más familiar a los neurocirujanos. Hasta allí tal vez alguna pregunta o alguna consulta. Bueno, esta es la imagen de tomografía, la primera tomografía al mes, donde se está apreciando la colocación correcta del injerto, la posición con los cuerpos entre 2 y 4. ¿No se ve la tomografía? Sí, esta es la tomografía. No se ve. ¿No se ve? Yo sí la estoy viendo, ¿eh? No sé qué pasará ya. Sí, la estamos viendo. Dice que ahora vemos. En el panel la vemos. Ok, entonces esta es la imagen sagital, la imagen coronal, se aprecia una correcta posición, un correcto posicionamiento del injerto, la placa también y los tornillos, y en el axial una descompresión óptima del canal a ese nivel, con una posición adecuada del injerto, que es mixto, tanto en esta imagen como en la inferior. Y hacia el control de 6 meses se ve una imagen similar, digamos, no ha habido desplazamiento ni aflojamiento de los tornillos, y en el eje axial también de la misma forma. Y ya la paciente está pendiente de hacer una evaluación al año, ¿no? Por estos efectos de la pandemia no ha sido posible hasta que podamos encontrarla y podamos citarla. ¿Alguna consulta, tal vez, algún comentario, por favor, hasta este nivel antes de finalizar? ¿Puedo, Marcel? Doctor, por supuesto. Una consultita nada más. Esta paciente al día siguiente de la cirugía presentó salivación, mucha salivación. No, doctor. Y es una buena pregunta porque logramos solamente identificar la glándula submandibular, más no trabajarla demasiado. Se liberó un poco las adherencias a la fascia superficial, pero no se hizo resección, no se trabajó mucho en la glándula. Eventualmente se puede incluso resecar la glándula y a veces se puede generar un cialocele, ¿no? Una especie de fístula de saliva, pero por fortuna la glándula era moderadamente pequeña y entonces no hubo tampoco una atracción severa durante el proceso quirúrgico. Me gustaría preguntarte algunas cosas, Marcel. Claro, doctor. O mejor nos esperamos a que termines y iniciamos un debate. Mejor. Claro, y ya nos regresamos a todo esto. Listo, doctor. Retiro. Bien, entonces, este abordaje ya nació hacia mediados del siglo pasado, todavía cuando era necesario el manejo de muchas patologías cervicales, grandes y espinales, y va evolucionando, por ejemplo, para el manejo de lesiones propiamente en la arteria vertebral, donde Whiteside hace el abordaje retrofaringeo en su variante lateral, ¿no? Hacia el año 66 también Stevenson hace un abordaje extendido para lesiones del clivus, pero definitivamente el trabajo de McAfee y todo el grupo de los colegas que lo han precedido, el año 87 hace una publicación bien extensa sobre un abordaje neto para la columna cervical superior. Y es a partir de que sufre algunas modificaciones en la nomenclatura. Para esto hay que considerar que la cirugía anterior es cervical alta, mayormente es infrecuente. Hasta entonces se conocía o se manejaba el acceso transoral, de modo que el abordaje estándar desde C3 para abajo muchas veces no permite el acceso a C2 o incluso al arco anterior de C1. Por lo tanto, este abordaje retrofaringeo representa una extensión adicional en la columna cervical superior y que tiene sus variantes como hemos definido. Sin embargo, es técnicamente exigente y necesita un entrenamiento y una curva de aprendizaje, muchas veces una revisión de la anatomía en el cadáver, cómo no. Y entonces nosotros reconocemos que en los años
en los primeros años del ejercicio no siempre somos familiares de este abordaje, pero es necesario resolver pues las patologías. De modo que hay que estar también muy atentos a la anticipación de riesgos, complicaciones y las limitaciones, y junto con esto el consentimiento informado a la familia. Las indicaciones son evidentemente las patologías en el corredor C1, C4, de orden traumático mayormente. También existen lesiones de tipo infecciosa con alguna frecuencia, degenerativas, asociadas a la artritis reumatoide, por ejemplo, o a la osificación del ligamento, algunas metástasis y lesiones congénitas. Y los requisitos implican una selección y evaluación clínica y radiológica, por lo tanto, un diagnóstico adecuado del paciente, la planificación, el estudio correcto de las imágenes, buscar siempre una alternativa y tener un plan B ante eventuales complicaciones, el conocimiento de la revisión anatómica y, dentro de lo posible, al menos si se está empezando, un trabajo conjunto con cirujanos que tengan experiencia mayormente en el acceso. En cuanto a la técnica, ya la hemos descrito, la posición e intubación del paciente, que se prefiere a veces nasotraqueal para una mejor movilización de la faringe y la laringe. En este caso lo hemos hecho transoral, y el monitoreo neurológico, que sería recomendable en estos casos con potenciales evocados, que al menos no lo tenemos todavía en nuestro hospital. Se habla de tracción cervical para mejorar o facilitar el acceso y también sostener la estabilidad, que podría ser discutible. La incisión puede ser transversal o longitudinal, dependiendo de la elección del cirujano y de la extensión de la lesión. La disección de los músculos y el acceso parafaríngeo, como lo hemos explicado en forma precisa, y finalmente la exposición retrofaríngea. Entonces, son pasos bien específicos en cuanto a la técnica, y el resto es resolver la patología como cirugía de columna. Entonces, este acceso retrofaríngeo submandibular tiene extensión desde el corredor clival hasta C2, pero puede extenderse a C3 o C4 según estas descripciones que hemos hecho, para lo cual la incisión sea la clásica o histórica de Sevilo, o la que los oncólogos o cirujanos maxilofaciales nos han enseñado, la de Paul André, nos puede permitir. Al menos yo ya aprendí a utilizar esta, la de Paul André, que es la clásica que hacemos en una multinivel y con una extensión superior, hasta 2 traveses de dedo del borde inferior de la mandíbula, para evitar lesiones en el nervio marginal, que es un nervio motor rama del facial. Entonces, algunos artículos han establecido fundamentos anatómicos muy precisos, como ese artículo muy interesante de Park, que hace una descripción meticulosa de la anatomía de acuerdo a la descripción que hemos realizado, hasta el corredor paraioideo parafaringeo, donde se va a identificar las estructuras vasculares y nerviosas en forma específica, con algunas variantes, sobre todo en relación a la emergencia y a las relaciones con la fascia. Y de esta manera puede existir un corredor superior para C2, C3 y uno inferior para C3, C4, si es que la arteria tiroidea inferior no lo permite. Pero si es una emergencia más baja, se puede liberar y un poco generar una retracción sin necesidad de condicionar o sacrificar esta arteria, que es lo que en todo caso, junto con la lingual o a veces la facial, así como la vena facial o el tronco tirolingofacial, se podrían sacrificar, exceptuando la anatomía de los nervios, sobre todo el laringio superior, que dentro de lo posible debe ser preservado, si no existen riesgos asociados que podríamos comentar. Entonces, este trabajo nos dice que los niveles C2, C3 pueden exponerse en ese corredor entre el hipogloso arriba y el laringio superior interno debajo, y generando pues estos elementos de retracción. Otro artículo interesante publicado en 2018 por un grupo japonés nos habla prácticamente de lo mismo, ya con una aplicación muy clínica en relación al acceso quirúrgico con corredor superior e inferior para diferentes patologías, haciendo hincapié en que la desinserción de músculos infraveredos podría ayudar a liberar esta tensión que se encuentra propiamente en el corredor, para mejorar la fuerza o reducir la fuerza de tracción en el hipogloso y la laringe, mejorar la identificación del nervio laringeo superior y prevenir complicaciones asociadas como las que comentaron, entre ellas también problemas en la deglución. El grupo de la Universidad de Arizona, por el doctor Farr, hace una revisión amplia del 2015 sobre corredores anatómicos. Es otro enfoque simplemente parecido al trabajo de Park,
donde nos permite identificar paso a paso cuáles son las estructuras que pueden movilizarse y que pueden también sacrificarse para efectos de seguridad del paciente y un mejor acceso quirúrgico, finalmente llegando al corredor prevertebral y desarrollando la técnica que sea necesaria. De modo que hace hincapié en el dominio neurovascular de esta región y la disección cadavérica, que es recomendable para los cirujanos espinales no familiarizados. Nosotros en las dos universidades que tenemos en la ciudad de Cusco, por fortuna tenemos acceso a los cadáveres para el recuerdo anatómico necesario, ¿no? Y este trabajo finalmente publicado en el año 2010 en el World Neurosurgery, nos habla sobre las diferencias entre los accesos transoral como alternativa en la columna cervical alta y el retrofaringio para efectos de desarrollo de la cirugía de acuerdo al corredor y a la extensión de la lesión. De modo que lo que se gana, por ejemplo, en el corredor retrofaringio está sujeto a una extensión distal y el abordaje transoral es más fiable para la región clival y la unión cráneo-cervical específicamente hasta el nivel de CO2 o hasta el odontoides. Mientras que el otro, el retrofaringio o extrafaringio, es más consistente para la región subfacial, motivo de la presentación de este caso, ¿no? De modo que las complicaciones también pueden presentarse hasta un 11% en disfonía. La parálisis del nervio del laringio recurrente no tiene diferencia si es el abordaje derecho o izquierdo. La parálisis laringea también se puede ver además por compromiso del laringio superior, no solo del laringio inferior que se hace recurrente. Puede existir también parálisis transitoria del nervio mandibular o del hipogloso o complicaciones a nivel de la salivación debido a una retracción enérgica superficial superior, para lo cual se recomienda hacer una disección propia de las fascias y una liberación al máximo posible, de modo que las estructuras nobles se puedan apenas contener y evitar una retracción enérgica. Y las lesiones vasculares, siempre que se haga una identificación correcta y una palpación, por ejemplo, de la carótida en todo su trayecto, son más raras. Las infecciones varían de acuerdo a la serie. Y las series finalmente no son de casos, no son de muchos casos, son series de pocos casos, y por lo tanto nosotros no podríamos hacer un análisis de las complicaciones. En nuestra experiencia apenas tenemos 4 casos operados. Este es el primer caso que por fortuna con el apoyo de un cirujano oncólogo no ha tenido mayores complicaciones en relación al acceso. Como conclusión final, este abordaje es la mejor alternativa para la columna cervical alta, superior y anterior. Representa una extensión versátil del abordaje clásico anterolateral cervical para los efectos que sean necesarios a favor nuestro y de la paciente o del paciente. Los resultados con un dominio adecuado de la técnica de una planificación suelen ser buenos y la tasa de incidencia, siempre que se respete la anatomía, es baja. Requiere evidentemente una planificación, una buena revisión y soporte disciplinario y el consentimiento adecuado siempre con el paciente o la familia. Muchas gracias. Eso es todo en cuanto al caso y si puede haber ahora algunos comentarios o un debate, sería muy interesante. Sí, a mí me gustaría regresar a las imágenes para empezar el debate. Y primero que nada, durante mucho tiempo había mucha subjetividad en la toma de decisiones, especialmente por un concepto que sigue teniendo a veces sus complejidades, que se llama inestabilidad. Esta paciente se cayó a un barranco, 30 metros, imagínate el tipo de accidente, bajaron, me puedo imaginar cómo la tomaron, la sacaron, etcétera, llegó a un hospital de primer contacto, estuvo así y por último llega contigo. O sea, la pregunta aquí ¿es una fractura estable o es una fractura inestable? Y entonces, aquí me surge una situación y comentario y pregunta para ti, Marcel. A raíz de esta subjetividad se implementaron unas clasificaciones que se han ido modificando desde la de Ferguson y Allen y desde la clasificación inicial de Lao, etcétera. Y hoy hay 2 clasificaciones que predominan para la toma de decisiones respecto al manejo diagnóstico y manejo de estas lesiones, que son
la clasificación actualizada de AO y la clasificación de SLICS, que a mí me gusta mucho. La clasificación de SLICS que hizo Baccaro y colaboradores, con un grupo predominantemente neuroquirúrgico, la hizo y después los resultados han mostrado que han disminuido de alguna manera en un porcentaje importante el número de pacientes operados innecesariamente. Entonces, me gustaría empezar por ahí preguntándote si de acuerdo a estas cuál de las dos clasificaciones utilizaste y cuáles criterios dentro de esas clasificaciones utilizaste, porque además son clasificaciones muy objetivas y muy numéricas, y cuál utilizaste para decidir que este paciente era quirúrgico. Correcto. Bueno, esencialmente, después de hacer el análisis de imágenes, nos basamos en la clasificación de AO. Hasta donde nosotros entendemos, la clasificación de SLICS le dio un soporte importante a la clasificación de AO, ¿no? La SLICS nos podría, por ejemplo, conflictuar en cuanto al compromiso de del componente ligamentario, ¿no? Y también del componente neurológico, porque si bien esta paciente no tenía un daño neurológico o un componente neurológico, sí había un compromiso importante en el primer componente de SLICS, que es la integridad del cuerpo, ¿no? Esta es una fractura claramente estallada, tiene splits por todo lado, tiene una disgregación del cuerpo, está desarmado este cuerpo, entonces ahí tiene un componente importante. Pero, por ejemplo, la resonancia no aporta a favor del componente ligamentario o de partes blandas que contribuyen también a efectos de la estabilidad y de la toma de decisiones. No sé si me permitirían compartir la imagen de la clasificación para el público, porque yo creo que es bien importante. Por supuesto, doctor. Si me dejan compartir mi pantalla, yo puedo mostrar la clasificación ambas para que tú les hagas el ejercicio, porque yo creo que eso es lo más importante. Hoy, en el comité de columna en el Spine Committee de la World Federation, estamos preocupados, enfáticos con esa toma de decisiones. Creemos que en la toma de decisiones está la clave para la selección y también para el pronóstico de los pacientes. Lo que quiero hacer es un ejercicio que es para mí lo más importante, que es, de acuerdo con AO, las fracturas que suman más de 4 puntos son quirúrgicas. Ese es el punto preciso. Las que califican con 4 son por quirúrgicas o son sujetas, pueden ser sujetas a tratamiento conservador. Y las fracturas que son de alguna manera, ¿cómo se llama? De alguna manera son de menos de 4, son definitivamente para tratamiento conservador. Entonces, aquí tenemos en la primera categoría la morfología. Y en la morfología tenemos sin anormalidad, fracturas por compresión, burst fractures, distracciones o rotaciones, traslaciones. Y en ese caso el burst fracture suma cuando es completo 2 y cuando es parcial 1. Entonces aquí me queda claro que es un 2 clarísimo. Luego viene la estructura disco-ligamentaria, que cuando es intacta es 0, cuando es indeterminada o hay cambios en la señal puede ser 1 y cuando está claramente disrupto es 2. ¿Tú qué opinas, Marcelo? ¿En cuánto está el disco en este paciente? Pues yo lo vi prácticamente normal. Exacto. Sí, pues ahí, entonces, el componente disco ligamentario no aporta según el SLICS, ¿no? Exacto, entonces tenemos ahí, esto es AO, esto que estoy leyendo es la actualizada, entonces tenemos 0, tenemos 2 puntos. Así es. Luego viene el estado neurológico, cuando es intacto es 0, y aquí en este caso estaba intacto, ¿de acuerdo? Así es. Porque cuando es radicular tiene 1, cuando es medular tiene incompletos 2, y cuando es medular completos es 3. Entonces, en este caso, y cuando hay compresión medular grave, puedes llegar hasta el 4, pero en este caso me queda claro que la clasificación nos da un total de 2. Entonces, entendiendo que la morfología de la fractura
se ve con varios fragmentos y demás. ¿Qué opinas al respecto, al hacer la correlación con la clasificación AO? Sí, correcto. Sí, sí, siga, doctor. No, adelante, Marcel. Escucho tu opinión. Sí, yo asistí a una presentación del doctor Baccaro en el clan de Santa Cruz, y justamente discutimos eso bastante en relación a las fracturas toracolumbares, ¿no? En el CLICS, Ajá. que es donde nace este sistema de clasificación, después se extiende al SLICS, y me sorprendió mucho cómo algunas fracturas que típicamente pensábamos que siendo una 4 podría incluso manejarse en forma conservadora mientras no exista déficit neurológico, ¿no? Entonces el criterio de inestabilidad ya varía, y por eso es que ayudan los componentes de las partes blandas. Pero de acuerdo a la ubicación y a la carga mecánica que puede soportar esta fractura a ese nivel, y a la motilidad a la que puede estar sometida desde el punto de vista fisiológico, consideramos que este estallamiento, que por ejemplo de acuerdo a la clasificación antigua de Macona, también que tiene algunas limitaciones, es bastante inestable en función además de la angulación que presenta la interfase C12-4. Esos fragmentos tienen una proyección o un potencial de desplazamiento. Y otro problema es el dolor intenso, que puede ser un dolor crónico incapacitante como otro elemento de inestabilidad. Por lo tanto, me parece que las clasificaciones, si bien tienen elementos de juicio cada vez más consistentes, más específicos, pueden también individualizarse en cuanto a la decisión con cada tipo de paciente. Aquí en este punto me gustaría escuchar la opinión del doctor Juan. Sería importante su aportación. Yo creo que sí da para la decisión que tomó Marcel de darle una solución a una columna que en su concepto era inestable, que morfológicamente era inestable, pero que los conceptos que nos trae acá el doctor Soriano ponen en tela de juicio, y esa es una controversia que en todo caso quienes más operan este tipo de lesión deberían darnos una luz, porque repito, no es una patología frecuente que vemos lesión con estallido de C3. Sí, y precisamente el comentario es bien importante, bien ilustrativo, porque tal como lo dijo Marcel, creo que un factor que no se toma mucho en cuenta es la habilidad del cirujano para hacer este tipo de abordajes. Yo diría, de alguna manera, ante este tipo de fractura que a mí me parece que estuvo bien operada, considerar como cirujanos de columna que, dada la complejidad del acceso, si no tenemos la experiencia y si no tenemos la manera de garantizar la seguridad de la cirugía en un paciente que está completamente intacto, entonces se hubiera valido también hacer un tratamiento conservador sin ningún problema. O sea, una paciente que podría haber sido también manejada conservadoramente. Me queda claro que lo que hizo Marcel estuvo bien indicado, estuvo bien hecho, reparar la columna que estaba afectada y del lado del vector donde estaba el problema, que es una cirugía anterior. En ese sentido, mi siguiente pregunta para ti, Marcel, es, ¿había alguna indicación para hacer un abordaje posterior? ¿O habría alguna razón para hacer un abordaje de 360 grados en este caso? Y un comentario al margen: cuando yo magnifiqué en mi computadora y le di ventana para hueso a las placas, veo que hay una lisis alrededor de los tornillos, una lisis importante. No sé si a ti te dio esa impresión. Adelante, Marcel. Correcto, doctor. En relación a la primera pregunta, me parece que no tiene una indicación hacer un abordaje posterior. El problema básicamente es el soporte anterior, y esta paciente no podría beneficiarse de un sistema posterior con riesgo además de fatiga, fracaso y luego ruptura y otras complicaciones.
Por lo mismo, hacer un acceso de 360 para una fijación complementaria, dado que la clasificación nos habla de una biomecánica netamente anterior, no tendría sentido. En cuanto a la segunda pregunta sobre la lisis, bueno, yo tengo al menos las imágenes neutras. No me parece que existiera un proceso de aflojamiento, al menos hasta la imagen de los 6 meses. Ahora tiene como 15 meses de operada. A los 12 meses, a finales del año pasado, debimos hacerle ya el control del año, pero no fue posible porque no quiere alejarse la paciente de los padres, vive un poco lejos y esto de la pandemia nos ha limitado. Queda pendiente en todo caso hacer una revisión, y sí, yo hago una autocrítica. Quizás los tornillos en C2 pudieron ser un poco más largos, pudieron abarcar un poco más al muro posterior de C2, hablo de C2, ¿no? A efectos de tener un mejor soporte. Por otro lado, la paciente no presenta otra comorbilidad que por ahora me haga pensar que tiene algún riesgo, no es osteoporótica, es joven y no tiene otros factores de riesgo. Pero en todo caso, si hubiera alguna variación al control de los 12 meses, me gustaría compartirlo también, así como la experiencia frente a otras alternativas, al uso de teriparatide, etcétera, o qué más se puede hacer por ahora, ¿no? Telefónicamente, antes de que se le haga la imagen al año, sí hablé con ella, no tenía disfagia, no tenía mayor problema, más le preocupaba la hipoestesia en la región submandibular, que era pequeña, era como de unos 3 centímetros cuadrados, pero que básicamente le aquejaba cuando ella se acordaba. Por otro lado, ningún problema en la voz ni tampoco en la deglución, que es algo que podría preocupar. Pero sí es interesante ver esto de la longitud de los tornillos. De acuerdo, coincido contigo completamente, Marcel, en ambas cosas. Me parece que el abordaje aquí necesariamente era anterior y no era necesario ningún complemento, y un acceso posterior no está indicado por todas las condiciones que ya comentaste. Por último, para terminar mi comentario y dejar al doctor Juan que haga sus observaciones, al doctor Cuasaca, me gustaría preguntarte algo para enriquecer esto. ¿Tú crees que en este caso en particular la cirugía mínimamente invasiva tenía alguna posibilidad, o por lo menos parcialmente durante el procedimiento, o crees que no tiene ninguna posibilidad? No, yo creo que sí. He estado revisando un par de artículos, uno de ellos publicados este año en Neurospine, 2020, el año pasado, perdón, 2020, que nos habla de un acceso mínimamente invasivo una vez que se ha trascendido el área neurovascular, ¿no? Para evitar sobre todo la retracción, porque una de las causas fundamentales de complicaciones están asociadas, además de la disección, el abordaje a la retracción sostenida de las estructuras nerviosas más que vasculares. Entonces, ahí sí es interesante el comentario que hace usted, doctor José. Es evidentemente la experiencia de un equipo que hace cirugía mínimamente invasiva, y me gustaría también, además, complementar a lo que yo estoy expresando, un comentario, porque sabemos que usted hace a gran escala cirugía mínimamente invasiva. Entonces, después de dominar la anatomía, más adelante, si hay una selección adecuada y un criterio plenamente quirúrgico, poder también trabajar a nivel mínimamente invasivo. Más bien, hacer un abordaje transoral que podría ser menos invasivo, sí, no estoy yo de acuerdo, porque tendría complicaciones asociadas, sobre todo de orden infeccioso, dado que se va a instrumentar a ese nivel. De acuerdo, fíjate que hemos tenido alguna experiencia con abordajes prevasculares retrofaringes tubulares a esa región, inclusive a C1, baladontoides, para ser más claros, y la verdad que es muy agradable porque en un tubo de 2 centímetros te da para hacer toda la corpectomía que necesites, y te da para meter un injerto de hueso grande o un cilindro como lo hiciste, y después, lógico que en el primer tiempo haces la disección usual, después pones un tubo porque no quieres lastimar ningún vaso, especialmente ahí está la bifurcación de la carótida, y eso sería sumamente grave.
Entonces, pero luego cuando posicionas el tubo, como el tubo no tiene aristas, el nivel de compresión disminuye dramáticamente. Y esto yo lo vi por primera vez en un artículo en el Journal de Neurosurgery hace algunos años, creo que en el 2007, donde fue inclusive la portada de alguien que publicó un buen número de casos para tumores del área clival y de C1, C2, y entonces, obviamente que para cosas degenerativas o traumáticas es más fácil y lo he hecho varias veces y es muy recomendable. Al terminar la corpectomía, lógico, tienes que quitar el tubo y hacer un espacio pequeño de retracción para colocar lo que tengas que colocar y la placa, pero eso te disminuye notablemente el tiempo de retracción y la incidencia de disfagias, que inclusive publicamos un artículo en la revista Cirugía y Cirujanos, que seguramente que tiene bastante que se aceptó, no sé por qué no lo han, con lo de la pandemia no lo han hecho vigente para que uno lo pueda consultar, pero en algún momento dado se los comparto. Y ya sin más que aportar, ya hice mis comentarios, todo con el afán del debate. Me gustaría felicitarte, ha sido una presentación muy bonita, muy ilustrativa, metódica con unos conceptos y unos fundamentos muy estratégicos que nos dejaron ver con claridad tu mecanismo de pensamiento y por supuesto una técnica quirúrgica a todas luces impecable, así que te felicito, querido Marcel, te agradezco la invitación a este importante foro. Todos estos comentarios fueron con una intención de enriquecer el ambiente para todos los que estamos aprendiendo cada día de estos casos. Y ahora quiero cederle la palabra al doctor Juan Coasaca para que él haga algún comentario, observación o pregunta que desee. Adelante, doctor, yo ya me quedo tranquilito. Muy bien, perfecto. Agradecer la magnífica exposición de Marcel. Creo que ha enriquecido mucho con su presentación y con su forma muy didáctica de haber presentado el caso. Y quizás para poner algunos puntos que deben ser retenidos. Primero, que la corpectomía cervical es segura y efectiva cuando la indicación es apropiada y que las indicaciones están relativamente en función de compresión cervical de la porción anterior y cuando la disectomía no es adecuada para poder hacer una descompresión de tipo neural. También es indicada en consideraciones degenerativas como mielopatías, cuando hay infiltración del cuerpo vertebral por un proceso invasivo tumoral, cuando hay lesión traumática, como ha sido el caso de este caso, cuando hay osteomielitis, también es una razón fundamental para poder hacer corpectomía. Como dije, es segura y efectiva cuando está bien indicada. La presentación de Marcel ha permitido saber que somos dominadores de ciertas técnicas, ¿no es así? Pero no de esta otra que es mucho más, no diré difícil, sino compleja por la presencia de vasos, por la presencia de la musculatura, de los huesos mismos, que hay que diferenciar y hay que tener como reparos anatómicos para poder llegar por un buen camino. El camino de la carótida es fundamental para evitar cualquier catástrofe durante la cirugía, para poder tener, por lo tanto, seguridad durante el procedimiento. Eso fundamentalmente quería reforzar, además de decir que en otros medios siempre es ese control de potenciales evocados somatosensoriales o somatomotores. Hay que evitar la lesión del plexo braquial con la excesiva acción que uno ejerce sobre los hombros, en el caso de peligros. Eso es el comentario y felicito también decir que la oportunidad que tiene de volver a la base de un neurocirujano no la tenemos acá.
Marcelo, una pregunta a propósito de lo que comentó el doctor Coasaca. Digo, Si este paciente hubiera sido un típico paciente obeso de cuello cortito, igual le hubieras hecho la misma cirugía prevascular retrofaringea, porque eso es un tema anatómico. sí, sí, ciertamente. En realidad, como había indicado al inicio, el objeto de presentar este caso ha sido no solamente demostrar la toma de decisiones o los resultados que en este caso específico han sido felices a favor de la paciente y de la nuestra también, sino también entender que pueden existir alternativas y otras argumentaciones que se pueden individualizar en cada paciente. Es más o menos como la pregunta de un paciente obeso con una fractura tipo 2 de la odontoides, ¿no? Si, por ejemplo, tiene alguna oportunidad o no de ir a tratamiento conservador. Y creo que en este caso, además del análisis biomecánico, saber que este paciente puede ser susceptible a dificultad quirúrgica por tener un espacio más cerrado o potenciales complicaciones nos hacen pensar. Más en el otro caso de la odontoides, tal vez no sería muy sujeto a debate, ¿no? Sobre todo si es plenamente inestable. Sí lo hubiera pensado, doctor. Sí lo hubiera pensado 2 veces. Tuvimos la suerte de que la paciente era más o menos delgada Yo y también. hubo un acceso favorable. También el cirujano que nos acompañó nos dijo, bueno, si podemos hacerlo, pero un paciente obeso estaría en un conflicto. Tal vez lo hubiera llamado a usted, doctor, para que me oriente un poco. ¿Qué se podría hacer en este caso? Seguro que por la pandemia no hubiera podido asistir. Es un caso, son casos complejos, ¿no? Así es. La verdad, que a través de la historia yo te puedo decir, muchas veces he estado en C2, C3, muchas veces. Y muchas veces inclusive, igual a ti te ha pasado, cuando quieres ir a C3, C4 y haces una disección, y de repente en pacientes flaquitas de cuello largo sin querer ya estás en C2, C3. O sea, Así a es. veces es una disección sumamente fácil, pero en Así es. otras ocasiones, inclusive al cuerpo de C3 se complica por la gordura de los pacientes, ¿no? O pacientes con tiroides grande, o con glándulas salivales grandotas, o con mandíbula grande. Entonces son problemáticas que uno analiza para tomar el riesgo y decidir en otro algoritmo si hay seguridad, si hay certeza para el paciente, que eso es mi tema de hoy en el mundo. Siempre que nosotros podamos garantizar la seguridad de los pacientes, estamos para hacerlo. Siempre que no tengamos la capacidad de garantizar la seguridad, por favor absténganse. No lo hagan porque puede resultar en una catástrofe y al final ni siquiera completar el objetivo fundamental. Muy bien, Correcto. Marcel. Muy bien dicho, doctor. Y yo me uno también a las palabras del doctor Juan. Le agradezco por sus comentarios. De verdad que habiéndonos establecido aquí en la ciudad de Cusco, hemos podido tener acceso a la práctica anatómica en las universidades. Y eso nos ha liberado muchísimo y nos ha dado una gran base para el desarrollo de patología craneal en base al cráneo y también en columna. Y yo no logro a veces entender cómo es que no le damos el tiempo suficiente a volver a los inicios. Cuando alguna vez hicimos alguna rotación o práctica afuera, yo veía, por ejemplo, cómo el profesor Sami en Hannover se metía a los anfiteatros y él mismo, Sami, con los años que tiene, volvía a revisar la anatomía y a disecar. O sea, digamos, los que están en top siguen regresando a lo básico y también en cirugía mínimamente invasiva, ¿verdad, doctor? Es tan fundamental el recuento anatómico. Y entonces, si Dios quiere y esta pandemia pronto se acaba, yo desearía poder compartir también el laboratorio neuroanatómico que hemos desarrollado acá en la ciudad del Cusco, en las 2 universidades, con muchos de los colegas, para quienes queda extendida la invitación y que puedan también aportar con todos sus conocimientos. Muchas gracias, doctor José, por la gentileza y siempre esa disposición que siempre tiene usted en aceptarme para acompañarme en el panel. Y doctor Juan, mi gran amigo de tantos años, que me abrió las puertas para el desarrollo de mis primeros pasos ya como asistente, nunca lo voy a ordenar, lo voy a olvidar. Igual al doctor Wesley también por la amistad de siempre, por la gentileza,
y a mi maestro, el doctor Basurco, que se encuentra aquí presente por todas las enseñanzas en mi desarrollo en esos años de residente, ¿no? Y a todos los amigos que veo aquí, Eduardo, a Ela, y que se han adscrito también a esta reunión. Y gracias por haberme permitido llegar hasta ustedes, y pues mis deseos de que se cuiden y pronto estemos volviéndonos a ver en buenas condiciones. Si el doctor Wesley quiere decir algo más, por favor. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Aló? Claro, doctor. Bueno, primero saludar, felicitarte. Marcel, muy buena exposición en realidad, de un tema que pocos conocemos. Quería preguntar al doctor Soriano, que habló de tratamiento conservador, si el problema es a nivel C1, C2, el collarín que utilizaría sería también el de Filadelfia, ese sería uno, y dos, ¿durante qué tiempo usaría el collarín? ¿Se basaría en imágenes o en un determinado tiempo? Y en el caso presentado por Marcel, si es que se hubiera tomado esta actitud, ¿le hubiera realizado tracción? Gracias, doctor. Sí, no, definitivamente para esa región un collarín Filadelfia no es de utilidad. En todo caso tiene que ser un SOMI, un collarín que tenga fijación craneocervical. Ese es indispensable. El collarín Filadelfia no sería capaz de inmovilizar y se tiene que dejar por lo menos durante 3 a 9 meses con seguimiento radiológico. Ese es el periodo que la literatura marca. Y por eso muchas veces por eso lo que dije hace rato, de que cuando uno es capaz de hacer este tipo de procedimientos con seguridad, pues le estás ahorrando al paciente molestias, porque los collarines tipo SOMI son sumamente molestos para el paciente, ¿no? No te dejan dormir, no te dejan moverte con libertad, etcétera, y es ahí donde hay una controversia en el tema de las clasificaciones, qué tanto a la vida cotidiana y a la calidad de vida del paciente se aplican a veces estos conceptos, ¿no? Pues no tomarlos tan rígidos, son guías, pero no son estrictos, ¿eh? También depende de lo que uno considere. Adelante, Marcel, con la pregunta que te hicieron. Doctor Soriano, por favor, una pregunta. Sí. Doctor Soriano, una pregunta. Con gusto. Tengo un caso de una paciente de la actividad privada que tuvo un accidente de tránsito atendido por un seguro SOAT que es muy pobre en cuanto a cobertura económica, con una fractura del arco 1, doble fractura en el arco posterior, una fractura anterior. Tenía 3 trazos de fractura en y la paciente estaba igualmente, no tenía ningún tipo de dolor que se le presentó durante el accidente y unos días después. Y solamente le apliqué un collarín, porque era para mí no posible realizar ningún tipo de cirugía. Y cuando usted dijo 9 meses, el collarín me dio el respaldo y el suspiro. ¿Por qué? Porque yo le tenía 1 año y ha logrado consolidar los trazos de fractura del arco posterior, más no del anterior. Pero la paciente estaba libre de todos síntomas y tenía una fractura solamente anterior. ¿Qué podría hacer después de 1 año y más de el accidente? Nada, acuérdese que lo importante ahí es la evaluación de los ligamentos transversos. Si están intactos, no tiene ningún tema, ¿no? Yo creo que el tratamiento conservador es perfecto. En la tomografía no había tal cosa. Pero en la resonancia magnética no había tal cosa. No va a tener ningún problema. No va a tener absolutamente ningún problema. Aun cuando esté en pseudoartrosis el arco de atrás y ya pegó el de adelante, si el arco de atrás ya pegó, no tiene tema. No va a haber ningún problema. Ese caso con un SOMI es suficiente durante ese tiempo y vigilancia radiológica y eso es todo. Yo hubiese hecho probablemente lo mismo que usted porque se valen, ahí están las dos opciones, ¿no? Claro. Correcto. De hecho, le recomiendo mucho, nosotros hicimos un trabajo muy arduo
en la World Federation respecto a trauma cervical, y están escritas unas guías muy didácticas y muy amplias que inclusive ya se publicaron. Pero las pueden encontrar en las guías del Spine Committee de la World Federation, o le voy a mandar a Marcel los papers para que los chequen si gustan, y todo el mundo, todos en Perú puedan checar esas guías, pueden ser de cierta utilidad para la toma de decisiones. Y allí abordamos desde el manejo preventivo, que es vital, hasta las cosas complejas como fracturas de cóndilos y cosas así, ¿no? Entonces, creo que vale la pena, creo que vale mucho la pena, porque además ahí participamos algunos latinos en esa toma de guías. Adelante, por favor. Excelente, doctor, gracias. Saludo al doctor César Polo. Doctor, buenas noches. Un gusto saber de usted. Habíamos considerado, de acuerdo a la revisión, posteriormente tal vez el uso de tracción, pero honestamente antes de la cirugía no lo pensamos como tal, porque creíamos que con la corpectomía y la colocación de la jaula podría recuperar suficiente la altura, como se ha demostrado en las imágenes tomográficas. Pero sí, la literatura en varios grupos consideran el uso no solamente a efectos de la tracción, sino de sostener la estabilidad durante la manipulación quirúrgica, ¿no? Más nosotros no usamos, solo usamos el cabezal de herradura convencional, no usamos el cabezal de Mayfield, ni tampoco hicimos tracción dinámica durante el acto quirúrgico. Y sí, ciertamente sobre el uso del collarín, nosotros usamos aquí un collarín que no es propiamente un halo, sino un tipo SOMI, que es una Minerva, ¿no? Con fijación, con unas cintas y unos velcros en la cabeza y soporte en los hombros, una Minerva occipito escapular, ¿no? Que ciertamente también es muy incómoda para el paciente, porque en ocasiones genera una escara aquí en la parte occipital y entonces nos trae algunas complicaciones. En algunos casos, por supuesto, ¿no? Pero yo le escuché una vez a Vaccaro, le hice una pregunta parecida y me dijo, yo usaría un Filadelfia. Y entonces me dejó pensando, ¿y a dónde está pues la biomecánica de la fractura? Si es un Filadelfia y es una fractura potencialmente inestable o estable con mucho dolor, entonces la fisiopatología no está muy clara, ¿no? Yo más bien no me hubiera animado solamente a dejarlo con Filadelfia. Aunque recordemos que el primer equipo del otro hospital le planteó, puede usted quedarse con collarín. ¿Y cuánto tiempo voy a estar? Bueno, un año, ¿no? Con collarín sin moverse. Entonces eso genera un poco de controversia. Esa no fue al menos mi razonamiento inicial. Claro. Sí, en algún momento se han hecho estudios biomecánicos con los collarines, especialmente con el Miami J y con el Philadelphia, y se ha visto que el grado de inmovilización que generan en la columna cervical subaxial es realmente pobre, ¿no? No más del 30% de inmovilización, y especialmente de la parte de flexoextensión, ¿no? Que en este caso era la importante, pero coincido contigo. Bueno, creo que ya llegamos al término. Yo no me queda más que felicitar tanto a Marcel como al doctor Soriano y al doctor Coasaca. Realmente se crea una controversia, y la controversia creo que es muy favorable para nosotros, sacamos mucho provecho de la controversia, ¿no? Son temas que todavía creo que en columna se van a seguir generando controversias, y siempre va a estar la decisión finalmente muy ligada a la capacidad del cirujano, ¿no? Muchas veces. Yo te quiero felicitar, Marcel, ha sido una exposición realmente excelente, muy ilustrada. El razonamiento y la controversia de todas maneras va a existir. Creo que una resolución quirúrgica impecable, siempre quedará, pues, sí fue absolutamente necesario. Pienso yo que sí, hay que hacerlo. Pienso también que alternativas existen, y tampoco hay que decir, no, yo no hubiera hecho como lo hubiera hecho el vecino. Creo que sí hay alternativas. Muchas felicitaciones, gracias por estar con nosotros, es realmente un gusto tenerte.
Doctor Soriano, muy agradecido por su participación, nos ilustra incansablemente. Ojalá podamos a lo largo del año seguir contando con usted. Igual Juan, gracias por estar con nosotros, muy agradecido por tu participación. Y pues un agradecimiento al doctor Wesley y un agradecimiento especial a todos los que han participado con nosotros. Vamos a seguir con el programa del año. Ustedes saben que tenemos en curso valga la redundancia, un curso más adelante. Estamos en la disyuntiva de podemos llevar o no adelante nuestro congreso, pero ya veremos qué nos dice el tiempo y qué nos dice esta situación. Bueno, muchas gracias a todos. Síganos acompañando y será hasta luego. Seguramente muy pronto nos volvemos a ver. Gracias. Muchas gracias y de antemano siempre cuenten conmigo. Mientras haya tiempo, siempre estaré dispuesto a estar con ustedes. Fuerte abrazo. Gracias, doctor. Bendiciones. Abrazo. Doctor Juan, un abrazo. Doctor Alfonso, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Adiós. Gracias. Gracias, Marcel. Gracias. Buenas noches.